Vayan. 2 kilómetros, vayan. Hagan su diligencia. Hagan su diligencia. Ese está bueno. Dale a todo lo que se mueva, no le para nada a lo que se mueva. Doblando calles. Hoy le metemos el diente a un análisis que nos llegó de Doblando Calles. Se puso a investigar, los factores detrás del costo por kilómetro de Uber allá en República Dominicana. Busca desentrañar un poco esa complejidad de las tarifas en ese contexto, ¿no? Eso no se puede decir ahora. Interesante el tema, ¿sí? Y de entrada hay que decir que el texto, hace un buen trabajo mapeando lo complejo que es, ¿verdad? Identifica factores como la geografía, el tipo de servicio, la economía local, incluso menciona la transparencia que Uber dice tener. Sí, eso está claro en el texto. Pero, ¿sabes qué me pasa al leerlo? Siento que me describe muy bien las piezas del motor, por decirlo así, pero no me termina de contar cómo se siente manejar ese carro. O sea, cómo me afecta a mí, en la calle, en Santo Domingo, en Santiago. Falta esa conexión. A veces uno quiere salir a trabajar, pero esta gente con esa lloradera le quitan el deseo. Exacto. Justo ahí creo que diste en el clavo. El texto sí establece muy bien que calcular ese costo es como un rompecabezas. Pero se queda quizás un poco en la teoría, ¿no? Sí, como abstracto. Eso. Le falta conectar más directamente con la pregunta que seguro nos hacemos todos antes de pedir el viaje. Ajá, y esto más o menos, ¿cuánto me va a costar a mí, en mi situación, hoy, para ir de aquí para allá? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Totalmente. Porque, a ver, una cosa es que te digan, la geografía influye. Ok, perfecto. Pero otra muy distinta es que te expliquen si eso significa que, no sé, cruzar el puente Duarte en plena hora pico me va a salir el doble o el triple que ir al supermercado un domingo tranquilo por la mañana. Falta como aterrizarlo. Totalmente de acuerdo. La explicación es correcta, no digo que no, pero se siente general. Menciona los factores claves, sí, pero no te pinta el cuadro completo de cómo eso le pega distinto al bolsillo, por ejemplo, a un turista que está en Punta Cana y pide un Uber para ir a cenar, comparado con, no sé, un estudiante en Santiago que lo usa para ir a la universidad. O alguien que pide un Uber XL para el aeropuerto versus el que usa Moto Uber para moverse rápido entre el tráfico o el tapón. Justo. Esa diferencia tangible, esa estimación que uno busca casi instintivamente en la app antes de confirmar el viaje, eso no se ve reflejado en el análisis. Falta, como decías tú, esa conexión, la carne del asunto, digamos. Y me quedé pensando, quizás sería útil también, aunque sea brevemente, ponerse un segundito en los zapatos del que maneja, no, del socio conductor. Interesante punto. Porque todos esos factores que mencionamos, el tráfico infernal, si es una sola considerada peligrosa, si la gasolina subió otra vez, todo eso le afecta directamente a él o a ella. Quiero darle para 30 vueltas yo. Y eso al final pues también nos termina afectando a nosotros como usuarios, ¿o no? Claro. Si a ellos no les cuadran los números, si no les resulta rentable salir a manejar, pues simplemente hay menos carros disponibles. Y cuando hay menos carros... ¡Pum! La tarifa dinámica se dispara. Exacto. Es un círculo. La experiencia del conductor influye directamente en la nuestra. Entonces, la sugerencia sería, pues yo creo que incorporar escenarios o ejemplos mucho más concretos sería oro molido para el lector. Imagínate poder leer algo del estilo, te mueves principalmente por el polígono central de Santo Domingo, digamos, entre las 5 y las 7 de la tarde. Bueno, prepárate, porque es muy probable que la tarifa base se te multiplique por 1.5 o hasta por 2 debido al tapón y la altísima demanda que hay a esa hora. Ah, ok, eso ya suena más útil, más práctico. Exacto, o al revés. Usas Uber más bien en ciudades como La Vega o San Francisco y generalmente fuera de las horas pico. Pues ahí quizás podrías esperar que el costo por kilómetro se acerque más a la tarifa mínima que anuncia la app, porque hay menos congestión y menos competencia por los viajes. Dar rangos, aunque sean estimados, como decías tú. Claro, dar una idea más clara de qué esperar según la situación.
Sí, e incluso, como mencionabas, añadir una notita considerando al socio conductor. Algo como, ojo, que para el conductor, ese mismo tapón que a ti te sube la tarifa, a él probablemente le baja la ganancia por hora, porque hace menos viajes en el mismo tiempo, y eso influye directamente en cuántos conductores deciden conectarse en esa zona y a esa hora. Entiendo. Quizás hasta se podría plantear incluir una tabla comparativa, algo muy sencillo, con ejemplos: viaje corto en zona céntrica hora pico, rango XY pesos dominicanos, viaje largo interurbano, día normal, rango ZW pesos. Algo visual que dé una idea rápida sin tener que leer todo el detalle. Me gusta la idea. Es pasar de la lista de ingredientes a mostrar un poco el plato terminado, o al menos cómo podría quedar según quién y cuándo cocine, ¿no? Exactamente. Y eso me lleva a pensar justo en eso, en cómo se mezclan esos ingredientes. Porque el texto los enumera bien: la ubicación, el tipo de Uber que pides, la economía del país, la supuesta transparencia. Pero, ¿queda claro cuál de esos ingredientes pesa más en la receta final? ¿O cómo interactúan entre ellos? Ese es otro punto clave que, la verdad, podría explorarse bastante más. La identificación de los factores está bien hecha. Es completa, eso sí. De acuerdo, pero se presentan como elementos un poco aislados, ¿sabes? Como en su propia burbuja cada uno. Falta justamente ese análisis de cómo chocan o cómo se potencian unos a otros en la realidad, específicamente en la realidad dominicana. Claro. Por ejemplo, Uber habla mucho de transparencia porque te da la tarifa por adelantado, ¿verdad? Ajá, ese es su argumento fuerte. Pero ¿qué pasa si de repente cae uno de esos aguaceros tropicales tremendos en la capital, de los que inundan calles? ¿Cuánto vale realmente esa transparencia frente al factor demanda disparada? Porque todo el mundo quiere un techo. O frente al factor geografía, porque de repente ciertas avenidas se vuelven intransitables. ¿Ahí cuál manda realmente? Exacto. Esa es la pregunta. O piensa en la economía local. Si sube fuerte el precio de la gasolina, como pasa a veces, ¿cómo impacta eso en los diferentes tipos de servicio? Le pega igual al que anda en moto Uber, que gasta poquito, que al que tiene una jipeta o un carro grande en Uber XL, que consume mucho más. Buena pregunta. ¿O es que al final el factor que casi siempre termina moviendo la aguja de la tarifa dinámica es la disponibilidad de conductores, que a su vez depende de la hora, de la zona y de si a ellos les resulta rentable salir a fajarse en el tráfico? El texto actual como que no se moja, no se atreve a sugerir una jerarquía o a analizar esas tensiones entre los factores. Es como si nos dieran todas las piezas del Lego por separado, muy bien descritas cada una, pero sin el manual de instrucciones que explique cómo se conectan para formar el precio final que vemos en la pantalla del celular antes de darle a confirmar viaje. Esa es una muy buena analogía, ¿sí? Se podría fortalecer muchísimo el análisis si se exploraran justamente esas conexiones, esas interdependencias. ¿Cómo, por ejemplo? Bueno, se podrían plantear hipótesis, ¿no? Por ejemplo, ¿será que en el día a día dominicano, la combinación de hora del día plus zona específica, o sea, geografía y tiempo, tiene un peso mucho mayor en la tarifa final que las fluctuaciones macroeconómicas generales, excepto quizás en casos de aumentos muy drásticos de combustible? ¿Es una pregunta para explorar? Entiendo. Como investigar cuál es el driver principal la mayor parte del tiempo. Exacto. O cuestionar la interacción directamente. Cuando Uber dice que ajusta sus tarifas por condiciones económicas, lo hace pensando principalmente en el poder adquisitivo del usuario promedio en RD, o más bien en asegurar la rentabilidad mínima del conductor para mantener la oferta de carros en la calle. Son ángulos distintos. Grande en el Estadio Olímpico, comparado con cómo reaccionaría, si existe, la tarifa de Didi en la misma situación, o incluso con un taxi tradicional negociado ahí en la puerta. Esa comparación podría ayudar a entender qué factor es realmente el rey en el algoritmo de Uber en esos momentos críticos. Precisamente. Indagar en esas interdependencias le daría una capa de profundidad mucho más interesante que la simple enumeración de factores. Ofrecer una perspectiva sobre qué factores suelen ser los drivers principales del costo en la práctica diaria en RD. Eso aportaría un valor enorme, tanto para el que usa la app como para el que se gana la vida manejando con ella. Sí, tiene todo el sentido del mundo.
Porque si uno no entiende un poco cómo interactúan esos factores, es muy difícil planificar tus gastos de transporte, o si quiere entender por qué a veces el mismo viaje te cuesta el doble que ayer. Exacto. Y esto me conecta con el último punto que quería comentar, que es sobre el tono general del texto. Es muy objetivo, muy descriptivo, lo cual está bien, es necesario para explicar cómo funciona el sistema. Sí, la objetividad es un buen punto de partida, sin duda. Es necesaria para establecer los hechos, para no caer en puras opiniones. El tema es que tal vez, y solo tal vez, es demasiado neutral. ¿Cómo así? Describe el mecanismo de precios de Uber casi como si fuera, no sé, una ley de la física. Algo dado, inevitable, natural. Como decir, la gravedad existe. Jaja, entiendo. Como si dijera, así llueve, sin preguntar por qué se formaron las nubes exactamente o a quién moja más esa lluvia. Exactamente eso. Le falta un poquito de, ¿cómo decirlo?, de chispa analítica, quizás. Un ángulo que, sin dejarla ser objetivo y basado en datos, se atreva a hacer las preguntas un poco más incómodas o explorar las implicaciones que esa estructura de precios tiene para la gente real, ¿sabes? Claro. Para los usuarios que pagan esas tarifas a veces sin entenderlas del todo, y también para los conductores que dependen de eso para vivir. Especialmente pensando en una audiencia como la que probablemente tiene Doblando Calles, gente que usa estas apps a diario o que maneja para ellas, y que muchas veces siente que hay algo que no cuadra del todo, o que las reglas del juego no están tan claras. Entiendo perfectamente. O sea, no se trata de convertir el análisis en un panfleto de quejas ni nada por el estilo. No, para nada. Sino de añadirle una capa de análisis un poco más crítico, ¿no? De preguntarse el por qué detrás de ciertas cosas y el para quién funciona realmente este sistema tal como está diseñado. Correcto. Yo creo que podría ganar mucha profundidad si se anima a explorar, aunque sea sutilmente, esas consecuencias. Por ejemplo, lo que hablábamos de la variación geográfica en las tarifas. ¿Qué significa eso realmente en la práctica? ¿Refleja solo costos operativos distintos entre zonas o también esconde una estrategia de precios para sacarle más dinero a ciertas zonas consideradas más pudientes o a ciertos perfiles de usuario? El texto actual lo menciona como un factor más, pero no rasca mucho en esa superficie. Y el tema de la transparencia que ya mencionamos antes. El texto como que lo da por sentado como un hecho positivo de Uber. Pero, ¿no se podría cuestionar un poquito más ese concepto? Definitivamente. Se podrían introducir preguntas que inviten a pensar al lector. Algo como, frente a esa promesa de transparencia con el precio que te dan por adelantado, ¿qué nivel de control o de entendimiento real tiene el usuario? O incluso el conductor, sobre cómo se llegó exactamente a esa cifra, si el algoritmo que la calcula es esencialmente una caja negra impenetrable. Buena pregunta. O plantear otras cuestiones como, ¿es este modelo, con su volatilidad de ingresos y costos operativos crecientes, realmente sostenible a largo plazo para los conductores dominicanos? ¿Cómo se compara la presión de la plataforma por mantener tarifas competitivas con la necesidad del conductor de tener una ganancia digna? Son preguntas que quizás no tengan una respuesta fácil ni única, pero que conectan directamente con las preocupaciones y las dudas de quien usa o trabaja con la app todos los días. Exactamente. No se trata de dar respuestas definitivas, porque a lo mejor no las hay. Se trata de abrir el debate, de mostrar que se está analizando el tema desde todas las aristas que son relevantes para la audiencia a la que se dirige el texto. Incluso, como decíamos antes, contrastar brevemente. ¿Cómo se compara la flexibilidad o la precariedad, según cómo se mire de este modelo de ingresos para un conductor de Uber en RD, con la relativa estabilidad o rigidez de un taxista tradicional que quizás tiene tarifas más reguladas o fijas? Meterle un poco el diente a esas dinámicas de poder y económicas que están por debajo del simple cálculo de la tarifa. Sí, creo que eso le daría una dimensión mucho más rica y, francamente, más interesante al análisis de Doblando Calles, manteniendo la base informativa sólida que ya tiene, que es valiosa, pero añadiendo esas capas de conexión práctica con la realidad, de análisis de cómo interactúan los factores y una mirada un poquito más incisiva, más analítica. Totalmente. Sería como pasar de un informe técnico, muy correcto pero quizás algo frío, a una pieza de análisis más redonda, más profunda y, sobre todo, más relevante para el contexto y la audiencia dominicana. Muy bien.
Entonces, para ir cerrando y hacer un resumen claro para Doblando Calles, la idea central sería refinar este buen análisis tocando principalmente 3 puntos, ¿te parece? Dale, perfecto. Primero, aterrizar mucho más de información. Conectarla de forma más directa con la experiencia real tanto del usuario como del conductor dominicano. Usar ejemplos concretos, escenarios cotidianos, quizás incluir rangos de precios estimados para distintas situaciones. Que se sienta más tangible, más cercano. De acuerdo. Segundo punto clave. No quedarse solo en listar los factores que influyen en el precio, que ya está bien hecho, sino meterse a analizar cómo juegan entre sí. ¿Cuál suele pesar más en la realidad de RD? ¿Cómo se potencian o se contrarrestan? La geografía, la economía local, la demanda pico, la hora del día. Explorar esas interconexiones le daría muchísima más profundidad al análisis. Exacto. Y tercero, considerar ajustar un poquito el tono general, manteniendo siempre la base objetiva y los datos, por supuesto, pero adoptando un ángulo un pelín más analítico, un poco más preguntón si se quiere, un tono que invite a la reflexión sobre las implicaciones reales del modelo de precios de Uber, conectando así de manera más fuerte con una audiencia que vive estas dinámicas a diario y que seguro tiene sus propios cuestionamientos al respecto. Exacto. Son, digamos, sugerencias para llevar el excelente trabajo inicial de Doblando Calles al siguiente nivel, para que no solo informe de manera precisa, sino que también provoque reflexión, genere conversación y se sienta mucho más anclado en la realidad de las calles dominicanas. Esperamos de verdad que estas ideas le sirvan a Doblando Calles y le den pistas para seguir puliendo su análisis. Si decides darle una vuelta al texto incorporando algo de esto o explorando otras ideas, nos encantaría volver a conversarlo por aquí. Sí, totalmente. Invitados a reenviarlo. Y recuerden todos los que nos escuchan que siempre pueden enviarnos sus propios textos, borradores, ideas o simplemente dejarnos sus comentarios, preguntas o reflexiones como una nota de voz. Solo tienen que escanear el código QR que van a encontrar en nuestro grupo de WhatsApp. Queremos escuchar qué piensan ustedes de estos temas. Veamos este caso. Lo que no me gusta de Uber. Este fue un viaje que yo hice, que me quita 165 pesos con 57. Vine desde El Itra, eso es allá en la Caleta Boca Chica, hasta San Isidro. Mira, 165.57 me está quitando. Si tú ves ahí, a mí me pagó 365 y Uber se quedó con 165.57. El cliente me pagó en efectivo 531 pesos. Vemos el detalle. En el detalle nos arroja el total de kilómetros que tú vas a recorrer. Por ejemplo, mira ahí donde dice 38 minutos con 50 segundos, 16.9 kilómetros recorridos. El viaje en sí, tarifa, fueron de 305, pero como se pasa un peaje, Uber te paga el peaje y te da el monto de 365. Mira, donde dice reembolso de peaje, 60 pesos. Eso es más o menos, Uber se está quedando con el 30% de este viaje, un 30%, 140.07 de tasa de servicio y una cuota de solicitud de 25.50 para un total de 165 pesos con 57 centavos. Con eso se queda Uber. Eso es un total de 30%, 30-31%. Ya tú sabes, hermano mío, no es fácil esto de Uber. Esos bastardos me mintieron. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learning